Amigos y hermanos de todos los rincones del mundo, una vez más Yacta TV tiene invitadas de lujo, nada menos y nada más que artistas, gestoras culturales, pero principalmente latinoamericanas. ¿Y de dónde? 100% del Perú. Tenemos a Angie y a María Gracia, la cual nos colma de muchísimo orgullo y felicidad porque viene a presentarnos directamente desde el Perú un material audiovisual único en su formato, en su guión, en sus hipnosis, hablando sobre las tradiciones ancestrales de este maravilloso país llamado Perú. Bienvenidas al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias por aceptar esta invitación, queridas. Yo muy feliz de tener por primera vez a dos guarmicunas originarias del Perú. Así que vamos a empezar con Angie. Angie, cuéntanos de qué parte de Perú tú eres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy de Lima, vivo en un distrito de Surco, no sé si lo conoces. Y bueno, muy emocionada de estar aquí, pues no tan lejos, pero unidos por la misma sangre latina, pues, ¿no? Qué bueno. Y ahora, el día especial, ¿no? Hemos estado anunciando durante todos los últimos 2 días, previos a esta entrevista, que teníamos la oportunidad de encontrarnos con una productora, directora, fundadora de Nuna Producciones, de una organización que viene luchando por visibilizar las problemáticas de las culturas indígenas, en este caso del Perú. Sí. Cuéntanos algo, querida María. Bueno, pues muchísimas gracias a Maru y a todos por la invitación y bueno, encantada de que podamos compartir hoy, sobre todo representando Perú. Como Amaru me presentó, mi nombre es María Gracia, soy la fundadora de la asociación Nuna Perú. Nuna Perú es una asociación donde apoyamos a comunidades indígenas, sobre todo a mujeres artesanas, y les apoyamos en comercializar sus productos artesanales, como estos, en diferentes países, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en España, enfocándonos más en el mercado europeo, y también apoyándolas en capacitarlas en todo el área de emprendimiento social y liderazgo. Fundé esto en el 2017, justamente cuando empecé mi carrera, hice un programa de incubadora donde me apoyaron a desarrollar una empresa social, hacer un plan de negocios, participé en una competición y gané el segundo premio, y con ese premio me ayudó a irme a Perú a visitar las comunidades que estamos ahora apoyando y también hacer el documental que por fin vamos a poder estrenarlo el próximo miércoles 26 en Barcelona. ¿Estáis invitados? Sí. Directamente mirando esa cámara, si nos puedes volver a repetir para que la gente se quede a esta cámara, para que la gente se quede completamente clara con la hora, la fecha y lugar que se estrena este documental que viene directamente desde la selva peruana, ¿no? Sí, viene desde la selva con la comunidad Shipiba de Pucallpa, Pauyán, y también con la comunidad Maru que viene de Tepisac de Perú. Vamos a estrenar el documental el miércoles 26 a las 6 de la tarde en Barcelona y vamos a participar en un festival de cine también el sábado 29. Que nos han aceptado. ¿El nombre del documental, por favor? Se llama With Feet on the Ground, que significa en español con los pies en la tierra. Mira, tenemos a una actriz aquí, también peruana, compañeras. No se conocían. Para todos ustedes, telespectadores, esta es una sorpresa porque yo las he presentado directamente en este instante. Es decir, que ellas también se están conociendo y descubriéndose poco a poco. Tenemos una actriz pues que viene también desde el Perú intentando luchar y hacerse un campo dentro de esta difícil industria como es la pantalla pequeña o grande, ¿no? En el cine. Pero tú como productora, cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace tratar de rodar un documental sobre una temática que casi a la gente no le importa apoyar? Sí. Todo fue cuando empecé con la asociación y empecé a visitar las comunidades. Yo hablaba con las mujeres y ellas me contaron sus historias, los desafíos que llevan. Y entonces reflexioné y dije, ¿por qué no compartimos vuestras historias? Porque no todo el mundo viene hasta vuestras comunidades y saben de vosotras, de vuestra cultura, ¿no? Y ahí fue donde tuve la idea de, pues, documentemos esto. Documentemos se podría decir, el journey de Nuna Perú, visitando las comunidades, apoyándolas, compartiendo las historias de las mujeres, su cultura y
bueno, mi sueño sería que esto todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Y que el Perú, tanto como otros países de Latinoamérica, compartamos nuestra cultura y que podamos ser embajadores también, ¿no? Sí. ¿Por qué Perú es un país mágico, desconocido, maravilloso, exótico? ¿Por qué es tan importante el Perú en nuestra Latinoamérica, Suramérica? ¿Tú qué dirías, Angie? Bueno, creo que tiene muchos lugares por visitar, mucha flora, mucha fauna, mucha gastronomía también, como sabemos. Sí. Y bueno, siempre hay algo que explorar, siempre hay algo nuevo por conocer, creo yo. Mucha naturaleza más que todo y te conecta, ¿no? Mucho. Telespectadores, radiodientes, donde nos estén escuchando en la FM 103.fm y el 95.2 FM, decirles que este día no solamente es causal que tenga aquí dos Guarmis, dos Ñustas, dos mujeres, sino que también el documental está basado estrictamente en la lucha de mujeres artesanas que están tratando de sacar adelante su vida, su familia y preservar las tradiciones ancestrales que corresponden a esa comunidad en concreto. Tú te sumas. Yo me sumo a ellas. ¿Estuviste con ellos en las comunidades? Estuve con ellas. Cuéntanos alguna anécdota sí. que sea relevante para ti, sí. que haya marcado, ¿no?, un antes y un después en tu viaje, en mi viaje. a tu país. Bueno, un poco para darte un poco de background, yo crecí en Madrid, bueno, nací en Lima, crecí en Madrid, y cuando empecé en Nuna Perú, bueno, os comento un poco rápido, cuando fui a Perú por segunda vez, tenía 16 años y fui a Cusco por primera vez con mi madre y con mi hermano, y fuimos a Machu Picchu. Entonces, en el camino que paramos en Ollantaytambo y vi a una mujer artesana que estaba en el suelo vendiendo los productos artesanales, y lo que me impactó fue a ver sus hijos trabajando. Entonces, para mí eso fue como un poco un choque y dije, ¿cómo puedo apoyar a la mujer artesana? Y ella me dijo, la única forma que podrías ayudarme de momento es apoyándome en comprar los productos. Y dije, ok, vale, te compro los productos, pero no era la única mujer artesana que estaba en esa situación, había un montón. Y entonces tenía la idea de apoyarlas, pero no sabía cómo ejecutar la idea, ¿no? Y era adolescente, nunca había empezado una empresa social o una asociación, ¿no? Entonces como que estaba un poco perdida, se podría decir. Y ahí fue donde tuve la capacitación en la universidad, donde ahí me ayudaron, ¿no?, a empezar una empresa social. Pero una anécdota fue... bueno, os comento un poco. Mi padre es de Iquitos, de la selva, y de parte de mi madre es de Ica, pero mis abuelos son de Huancavelica. Entonces, son, o sea, peruanos, pero con culturas diferentes también, porque como sabemos, en cada región de Perú tienen sus culturas. Entonces, cuando yo visité las comunidades, en plan, me involucré en todo, o sea, estuve con ellas 2-3 semanas, cociné con ellas, tenían que recoger papas, me iba con ellas, iban a hacer los productos, las ayudaba. Entonces, pienso era como que me sumergía en la cultura propia, ¿no? Y ahí fue donde se podría decir que me empecé a enamorar de la cultura peruana, ¿no? De tus raíces. De mis raíces, de ¿no? Y dije, ¿por qué una persona? Quiero hacerte una pauta ahí. Sí. Querida María. Sí. Todos los hijos nacidos en países occidentales, ya sí. sea Estados Unidos o europeos, tienen ese gran déficit en pérdida de identidad debido a que nacen en una cultura que no es suya, aprenden una lengua que no es suya y adaptan el sistema de pensamiento socioantropológico de dicha país de acogida de los padres y por lo tanto de los hijos. Esos hijos en muchos casos, los que están escuchándonos en casa saben que lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Sí. Pierden porque los padres están trabajando y se olvidan de la reeducación identitaria de sus hijos y por lo tanto los niños crecen siendo catalanes o alemanes o ingleses o noruegos o suecos o de cualquier país europeo. ¿Dónde está el fallo aquí? ¿Qué ha ocurrido contigo? Porque tú vienes de ese proceso. Sí. ¿Dónde vino ese despertar de la conciencia de decir, tengo sangre indígena, sí. soy una runa también y me encantaría saber de dónde vengo, sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles son mis raíces, mis orígenes? Bueno, todo se podría decir siempre. Mis padres me inculcaron la cultura peruana, mismo cuando estaba en Madrid, en Londres, pero no es lo mismo ver, por ejemplo, un documental que estar ahí.
hablar con las comunidades, no estar con los locales, no es lo mismo. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia, lo aprecié más y pude como vivirla. Y gracias a esa experiencia valoré, o sea, nuestra cultura, mis raíces, y me sentí como que tengo que difundir esto, tengo que hacer más awareness de la cultura, ¿no? Sobre todo cultura indígena, que como dices... Porque, sí. por ejemplo, cuando se vive en la capital, en Lima, ¿existe racismo por parte del colectivo de ciudadanos limeños con cara a todo lo que tenga perfil indígena, inca, Sí, quichuas? hay racismo en Lima, claro, por ser capital, supongo. Hay poca gente que, como dices tú, no se identifica con su cultura, con sus raíces. Muy por el contrario, hay más gente que pues quizás se cree superior porque viene de ciudad y no viene del pueblo, yo qué sé. Pero sí, hay mucho en Lima. Como artista, como actriz, ¿qué pregunta le puedes decir aquí a nuestra querida amiga María en cuanto a su documental o lo que tú quieras? ¿Qué diría una mujer de Lima a otra limeña? ¿Cuál es tu inspiración más grande para seguir haciendo lo que haces? Sí. Bueno, mi inspiración más grande fue, si puedo dar un granito de arena, apoyar a las mujeres, a sus comunidades, porque para mí ellas formaron como también una familia. Yo las llamo hermanas artesanas. Entonces, es como que somos parte de una familia y nos apoyamos. Y lo que más me inspira es sobre todo, como dijiste, es el tema de la cultura. La cultura es verdad, por eso empecé a bailar bailes folclóricos, ¿no? Porque me llenaba el corazón, o sea, lo disfruto, ¿no? Y yo para mí poder exponer los productos, hablar, contar las historias, las técnicas ancestrales y tal, yo me siento como pequeña embajadora peruana, ¿no? Y como he hecho he tenido la oportunidad de hacer exposiciones en muchos países, en Singapur, en Nueva York, en Toronto, en Londres, en Barcelona, en Madrid, ¿no? En Francia también. Entonces he podido tener esa oportunidad también para compartir, ¿no? Porque mucha gente venía, ay, qué bonitos pendientes y tal, y yo ahí les conté. Esto viene de la comunidad Shipiba, lo ha hecho la artesana Olinda, o la artesana, por ejemplo, de la comunidad Maru, que ahí les contaba. Ya es como que tienes como que empiezas a compartir, ¿no? Y la verdad es que he conocido mucha gente, ¿no? Que hemos empezado una conversación gracias a preguntándome, ¿no? En plan, ¿esto de dónde viene? ¿No? Como que tienen esa curiosidad de saber más, ¿no? Uh-huh. Y sí, ¿no? Entonces se podría decir que ese aspecto es lo que me inspira cada día, ¿no? La música, la gastronomía, el arte, Todo. las tradiciones culturales nacen Sí. desde un punto de una diversidad mestiza, ¿no? A nivel racial. Sí. Si tomamos en cuenta, también es un colectivo muy amplio en el Perú, los afroperuanos. Y también tienen mucha ascendencia china, japonesa. Perú es riquísimo, ¿no? En un mestizaje tremendo. ¿Qué ha conllevado a que toda esta diversidad multicultural sea mezclada también con la raza inca, quichua del Perú, con los nativos originarios? ¿Eso ha sido un problema, un beneficio que ha representado para ustedes desde su punto de vista como mujeres del Perú? Bueno, en mi experiencia, cuanto más me he involucrado en apoyar las comunidades, es verdad que más estoy aprendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo con la comunidad Maru, ellas me contaron las técnicas que hacían con los telares, que muchos como los diseños que hacen se basan en una historia. Historias que, o sea, que va pasando... como te digo, que su abuela le enseñaba a su madre de generación y fue como wow, ¿no? O sea, llevando esa generación, ¿sabes? Esas historias y sobre todo historia también de los incas, ¿no? En este aspecto en la comunidad Maru. En la comunidad Shipiba ellos están más está en la Amazonía peruana. Entonces su cultura es diferente. Por ejemplo, este diseño es el diseño Kene, que viene específicamente de la cultura Shipiba, con Iba. Entonces es totalmente diferente
que de la comunidad Amaru, ¿no? Que llevan diseños incaicos, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas comunidades en Perú, pero como te digo, es como difundir, ¿no? Porque cada comunidad tiene sus propios diseños, sus propias técnicas, ¿no? Sus propios bailes, ¿no? Entonces, ¿y el objetivo del documental? el objetivo del documental es, bueno, aparte de mostrar las historias de las mujeres, el proceso de los productos artesanales, darle la voz a las mujeres, ¿no? O sea, el documental era como Nuna Perú, o sea, Nuna Perú visitando las comunidades, pero a la vez dándole la oportunidad a las mujeres que puedan compartir sus historias, pero, que no son... a veces, tenemos aquí en Yacta TV sí, nada menos que a una maravillosa y encantadora documentalista, una gestora cultural, fundadora de Nunac Producciones, ¿no? Un organismo sin fines de lucro que está trabajando para apoyar todo tipo de arte dentro de las culturas identitarias, no solamente del Perú, sino prácticamente de toda América Latina, ¿no? Sí. La pregunta del millón, es decir, imagínate tú, ¿no? Que prácticamente tu educación es europeo, español, catalán, francés, inglés, básicamente europeo, ¿no? Tratar de volver otra vez desde un cero completo para volver a estudiar tu cultura, empezando desde las tradiciones, ¿no? Sí. Visitando las comunidades. Ahora estás con un gran afán de aprender el runashimi, nuestro quichua, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. Mi sueño en plan, ¿dónde me veo yo en un futuro? Bueno, principalmente me veo que ahora en mis inicios, que pueda sobre todo seguir difundiendo la cultura peruana, seguir siendo... como podría decir, las pequeñas embajadoras, ¿no? Compartir la cultura peruana, pero sobre todo que podamos apoyar más mujeres artesanas, ¿no? Y que llegue a todo el mundo, ¿no? Ese sería como... Mirando a esta cámara, ¿por qué no les mandas un saludo a todos? Un saludo y un mensaje a todos los jóvenes que han perdido sus raíces, su identidad. A veces... no es porque los padres sean los culpables. Yo pienso que a veces los padres también están trabajando, sacrificándose, trabajando a veces más de 14, 15 horas, ¿no? Más de 40 horas y entonces han descuidado esta base elemental de lo que es recobrar las raíces, aunque hayamos nacido aquí, hayan nacido donde sea, decirles que también tienen una cultura por parte de papá y mamá, ¿no? Que también les enriquecerá. Mi consejo sería... ¿Qué les dirías a esos jóvenes mirándoles, no? Que vayáis a donde vais, nunca perdáis vuestra identidad, nunca olvidéis de dónde venís. Eso es lo que yo siempre cada día agradezco, ¿no? O sea, de dónde vengo yo, de dónde viene mi familia, mis padres, mis raíces, todo, ¿no? Y es lo que a mí me orgullece. Porque cuando vas por el mundo, eres una viajera, una trotamundo. Sí. Cuando estás por el mundo, además eres políglota porque hablas varias lenguas, ¿no? Sí. Hablas el francés. Inglés, italiano, bueno, portuñol, portugués. Qué bueno, qué grande. Bueno, falta el quichua, entonces. El quichua es el siguiente, sí. Ya estaremos ahí. Sí. Pero entonces, viajando en el mundo, cuando te preguntan, ¿de dónde eres? ¿Tú qué respondes? Perú. ¿Tú? Al 100%. Peruana. Perú. Hay vídeos muy virales que se hicieron muy virales, ¿no? Y eso fue un ecuatoriano. Para los ecuatorianos que no pierdan las raíces, aprendamos de estas maravillosas fiestas del Perú que están orgullosas de sus raíces identitarias, ¿no? Siempre. Suena uno que era ecuatoriano que le dicen de tú eres, dice, es que la meva dona, la meva dona es catalana y yo también soy catalán y parlo catalán todo el tiempo. Entonces dije... Bueno, genial, que aprendan las lenguas, es maravillosamente oportuno, el saber no ocupa lugar, pero primero aprende tu lengua, ¿no? Claro. Y primero siéntete orgulloso de tus raíces y cultura raíces, para poder adoptar otra, ¿no? Creo en que somos híbridos los que vivimos ya mucho tiempo fuera, ¿no? Sí. Pero yo no he perdido, ¿verdad? Yo me rehúso a dos cosas. Uno, a perder el acento. Dos, me rehúso a que cuando siga viviendo más años aquí o donde fuera, yo siempre voy a decir soy un quichua. Un quichua, y ahora antes solía decir soy un quichua del Ecuador, pero ahora siempre digo soy un quichua de los Andes. Sí. Porque me da igual si me dicen peruano o boliviano, igual somos los mismos. Somos una misma genealogía, ¿no? Ancestral, milenaria, que nos compete, una lengua que nos unifica, unas tradiciones que son similares. Sí es verdad que tienen sus matices y sus cambios, pero todo nos une.
indiscutiblemente a los andinos. El- ¿Tú qué dices? Un buen punto que has comentado, el tema de acento, porque como cuando yo empecé a aprender varios idiomas y tal, como digo, al final del día nuestro acento es parte de quiénes somos. Bueno, yo crecí en Madrid desde los 4 años, entonces es verdad que tengo mucho la Z y tal, ¿no? Y también tuve, no clases particulares, pero me ayudaron, ¿no? Porque a mí, yo me confundía con la C Tu y la caso es diferente porque tú prácticamente naciste aquí, igual que mi hermano. crecí, sí, Mi ¿no? hermano Qatari, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hablo en francés, Pero ¿no? los que vienen 3 meses y ya están peor que los catalanes, o los españoles, o los andaluces con 1 mes, 2 meses. Sí, Es sorprendente. sí, ¿no? ¿Qué opinas de esto tú? Bueno, supongo que están como a la moda porque les gusta el acento y quieren copiar un poco y en cierta forma pues pierden la identidad exacta de dónde vienen, ¿no? Porque Ya veo latinoamericanos, o menos andinos, hablando como dominicanos, hablando como puertorriqueños, como cubanos. Yo pienso, ¿Esto está bien sí. o está mal? Pregunto yo, ¿eh? Yo pienso que a veces depende de dónde vives y tal. Hay muchas personas que se quieren sentir como integrados, entonces por eso intentan, ¿no? Esforzarse, Adoptarse. adaptarse, ¿no? Lamentablemente ha habido situaciones donde ha habido discriminación. Entonces, yo, por ejemplo, escucho casos de personas que han vivido en Estados Unidos que a sus hijos no les hablaban castellano o español porque tenían miedo a que sean discriminados. Y esos niños nunca aprendieron el idioma. Si estamos hablando de raíces y de identidad y tocamos un punto tan importante y tan actual como es el feminismo, ¿qué opinan ustedes como mujeres peruanas, como mujeres capitalinas, tú como una mujer, mujeres siglo XXI, mujeres europeas, mujeres del mundo, ciudadanas del mundo dijiste, Ciudadanas ¿no? del mundo, sí. ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Qué está ocurriendo? Porque es en las sociedades del mundo, no solamente en España o Cataluña. ¿Te refieres más en plan de...? En esta controversia permanente y constante que se ha puesto en las sociedades del mundo en todos los Del niveles feminismo. a estar en contra del hombre con la mujer. Sí. Bueno, es algo que Amaru y yo estuvimos hablando ayer, pero para mí, por ejemplo, yo lucho por la igualdad. Yo lucho por la igualdad tanto como el hombre y la mujer, como para los niños jóvenes. O sea, es verdad que estoy apoyando ahora más mujeres artesanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las comunidades que estamos apoyando, 90% de los artesanos son mujeres, porque la mayoría de sus esposos están trabajando en agricultura. Entonces, la mayoría de las mujeres se quedan en casa con los hijos, haciendo los productos artesanales y se quedan en ese ciclo, ¿no? Muchas de ellas sobreviven de su artesanía y hay muchas mujeres que apoyamos. Son mamás solteras, mamás viudas, que no tienen nada de apoyo de nadie, ni del gobierno, ni de nadie, están solas. Entonces nos enfocamos más a estas personas vulnerables que sufren, que viven muchas de ellas extrema pobreza. Y es algo que a mí, digo, si yo puedo ayudarlas, ¿no? Aunque viven lejos, ¿no? Porque la mayoría de ellas viven muy lejos y tienen que caminar horas para traer los productos. Y yo he caminado con ellas, ¿no? Y yo sufro de escoliosis y no puedo traer cosas pesadas. Ellas llevan toda su artesanía, están ahí, ok, vamos a vender hoy, traen a los niños con ellas, ¿no? Entonces, ahí cuando me doy cuenta, la fuerza y no solo la motivación, pero el coraje, ¿no? De decir, sí puedo hacerlo, aunque tenga muchos desafíos día a día, pero a por todas, ¿no? Eso fue lo que más me motivó, ¿no? Se podría decir como en plan esa fuerza femenina, se podría decir, ¿no? De podemos hacerlo, ¿no? Y sí, es algo que mismo yo me empodero también cuando estoy con ellas, ¿no? Porque aprendo muchísimo. Aprendo mucho de ellas, ¿no? Y digo, es que yo no me puedo quejar de nada, porque a comparación de otras personas que no tienen a lo mejor qué comer, ¿sabes? ¿Qué pasa, sí. ¿qué pasa con este libertinaje que se está viviendo tanto por parte de los hombres y las mujeres en estas sociedades europeas? ¿Tú qué opinas, Angie? ¿Con el feminismo? Un libertinaje tremendo, ¿no? Que se han perdido valores, se han perdido los principios, los escrúpulos, la dignidad, se ha perdido el honrar la palabra, se ha perdido la gratitud, la simplicidad, la sencillez, la honestidad, la reciprocidad. Sí, creo que cada generación que viene
cada siguiente generación viene como más adaptada a eso de la pérdida de valores y de principios. Sí. Y eso parte mucho también de la crianza que recibe de los padres. También obviamente tiene que ver con los amigos, con los que te rodeas, la gente, porque los padres no siempre pueden estar sobre los hijos, pero es importante, creo yo, que hasta, al menos yo que tengo un hijo de 5 años, hasta donde mi hijo tenga una edad donde él pueda decidir, yo siempre voy a tratar de inculcar lo mejor en él, ¿no? Valores, principios, modales, el respeto y, como dices, honrar la palabra. Ahora, honrar la palabra es difícil, o sea, la mentira está a la vuelta de la esquina. Y si hablamos del honor, ya se extinto incluso, ¿no? Claro. En la aplicación dentro de la actitud y del comportamiento de los seres humanos. Sí. Honor ya solamente suena como algo cinematográfico, Pero poético. Algo que, ¿Tú qué dices? que muy cierto, siguiendo lo que estaba diciendo, los valores, la educación, ¿no? El respeto, cosas que uno dice es lo más normal, ¿no? Pero a veces pasa que no hay ese tipo de situaciones y hay que como decir, no, hasta aquí, ¿no? Porque ya se pasa la línea. Y con muchas mujeres, que bueno, lo contarán en el documental también, muchas de ellas sufren discriminación porque hablan que el quechua, hablan el shipibo, o porque viven en a lo mejor zonas rurales, y la gente le discrimina, ¿no? Entonces, no quiero decir que es parte cultural, pero a veces es como, ¿de dónde viene esto?, ¿no? Y pienso yo que, por ejemplo, hablando de estas situaciones, porque es importante hablarlo, no debería ser un tabú, es importante compartir y que la gente diga, ok, ¿no? O sea, hasta aquí se ha llegado, ¿no? De estar haciendo bromas que no deberían ser bromas de otro tipo de sentido, ¿sabes? Entonces, sí, un límite. Hablando de tradiciones, aquí con este par maravillosas ñustas, ¿no? Unas maravillosas artistas, gestoras culturales del Perú, limeñas ellas. Queridos telespectadores, para todos ustedes, por favor ayudarme, porque están cordialmente invitados. Ya saben, como todos los años, desde el 2008 que venimos fundando la famosa y tradicional fiesta del Inti Raymi, la fiesta sagrada del Padre Sol, sí, con todas las comunidades andinas, de runacunas, de indígenas inmigrantes residentes en Cataluña. Y tenemos siempre visitantes que vienen de Francia, de Holanda, de Mallorca, de Londres, de Alemania, de Estados Unidos incluso, sí, que vienen a este Inti Raymi todos los años desde el 2008. Están cordialmente invitadas, por favor. Bueno, yo voy a participar. ¿No? Yo voy a participar. Por favor, mirando directamente a esa cámara del centro, a veces que las dos pueden darles, por favor, una invitación al Inti Raymi, que es el 21 de junio, ¿sí? A las 3 de la madrugada estaremos nosotros festejando el Inti Raymi tal como lo festejan en las tres culturas, tanto en el Perú, en el Bolivia y en Ecuador. Por eso lo hacemos a esa hora, queridos. Cordialmente invitados, completamente gratis. Se solicita que vengan vestidas con ropa blanca o con atuendos auténticos, originales de la Amazonía, de los Andes. Invitarles, por favor. ¿Por qué tienen que venir al Inti Raymi? Pues para mí va a ser la primera vez participando en el Inti Raymi en Barcelona. La última vez participé en Londres. Y para mí es un honor poder ser parte también, ¿no? Esta vez voy a participar como también una de las personajes. Entonces, os esperamos ahí. Aunque sea vuestra primera vez, venir, participar, ¿no? Y que celebremos el Inti Raymi. ¿Estuviste alguna vez en un Inti Raymi? No, bueno, sería la primera vez que yo esté presente. Creo que es una manera de estar al menos algo cerca de mis raíces, de mi cultura, de mi país. Así que creo que es una buena oportunidad para todos nuestros paisanos puedan estar presentes, ¿no? Sí, por favor, venir con niños, venir con quien gusten. Es un día más bien es un día de transformación espiritual en el que después de 365 días del año dedicarnos un solo instante en poder limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ya porque estamos lejos de la tierra, porque se extraña, por los problemas que alberga el conllevar una mochila que te etiqueta a ser inmigrante, porque ya sabemos que en estas sociedades europeas a veces siempre existe la hostilidad en el que por no tener un perfil europeo también somos discriminados, también somos perseguidos y presuntamente legalizados pues por cualquier forma, ¿no? Así que este día es un día de reencuentro, de limpieza. Habrán yachaks, ¿no? Hombres y mujeres medicina que estarán limpiando pues nuestras
tradiciones ancestrales milenarias a nivel corporal, energético, para compartir una pampa mesa con toda la gente que vaya llevando cualquier voluntad que se tenga. Siempre es bienvenido. Habrán ahí mamaconas que están recibiendo las pequeñas cosas que traigan para compartir a nivel de comida. Venir predispuestos a intentar darle un día nuevo a su vida, a su ser, a su esencia, a su corazón, a su alma, a su porvenir, a su visualización con cara al futuro. Si no nos preparamos ahora, ¿cómo podemos crear un mañana, no? Así que exacto, venir a este Inti Raymi. Si no lo estuvieron, hermanos y hermanas de todos los rincones, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a disfrutar del Inti Raymi con Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, estará Chile. Espero que también van a venir como el año pasado los hermanos de la Casa del Tíbet, hermanos budistas que también se han sumado a unirse con nosotros a estas oraciones de espiritualidad por la paz del mundo, por el equilibrio, porque se paren las guerras, porque se acaben las miserias y las pobrezas en países subdesarrollados como los nuestros, ¿no? Así que si no empezamos a tratar de aportar desde nuestros corazones, ¿cómo intentamos poder aportar a hacer un cambio en las sociedades? ¿Cómo podemos ayudar a cambiar el mundo, chicas? ¿O se puede o no se puede? ¿Es una utopía? Sí, ¿Es se puede. ¿Qué creen ustedes? ¿Tú qué dices? Yo creo que siempre Angie. se puede, siempre. Creo que si empiezas por mentalizarte o por tener como esa visión en tu mente, visualizar un mundo mejor, todo empieza por una visión, por confesarlo con la boca y viene la acción, ¿no? Creo que siempre tienes que tener la mente positiva y siempre se puede cambiar. Y creo que hay una frase que dice con algo tan pequeño que inicia en ti, pues hay gente que te ve, hay niños que te ven, que te observan, que te siguen. Y hay gente todavía humana, todavía hay humanidad en la tierra, creo yo, y se puede hacer algo. Todavía hay amor, entonces, porque muchos dicen que el amor ya se ha extinguido. Sí, ¿tú qué dices, María? es algo que, bueno, por ejemplo, corta historia, yo crecí en una familia que siempre sentí tanto amor, y yo pienso que tanto amor me han dado que es como, ahora quiero compartir ese amor, ¿sabes? En plan, y es, no sé, para mí por eso me encantan las comunidades, ¿no? Cuando voy con ellas comemos juntas, no compartimos, ¿no? Entonces, por eso lo que estás diciendo, ¿no? Es como la mentalidad, la positividad, la forma en cómo hablamos, ¿no? La forma en cómo nos expresamos, ¿no? El amor, ¿no? Todos estos eventos que estamos organizando y tal, ¿no? Eso es donde nos unen a todos, ¿no? Y pienso que debería haber más, ¿no? Entonces esperamos que más personas se puedan unir también a nosotros, ¿no? Y poder no hacerlo todos solos, ¿no? Porque todos estamos unidos en esto. Listo. Para despedirnos y agradecerles infinitamente por su presencia, por apoyarnos aquí en Yacta TV. Mirando a esa cámara, Angie, ¿por qué no les invitas una vez más, por favor, a ir al Inti Raymi el 21 de junio en la Barceloneta, sí, frente al Hospital del Mar? Les invitamos al Inti Raymi en la Barceloneta, al frente del mar, para que puedan estar todos ahí juntos, compartiendo y recordando pues nuestras raíces juntos. Y tú, mirando a esta otra cámara, por favor, si les puedes invitar al pase del documental que tenemos. Les esperamos el miércoles 26 de junio a las 5 de la tarde. Luego envío el link para que la gente que esté mirando se puedan registrar. Va a ser en Paseo de Gracia. Les esperamos ahí. Va a haber exposición de los productos artesanales de las mujeres, el documental, y también vamos a tener un baile folclórico. Sorpresa. Y luego vamos a ir a comer comida peruana. Entonces ya lo saben, cordialmente invitados, sí, chicos, chicas, señores y señores, sí, bienvenidos a estos eventos culturales. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visitan. Sí, no, gracias a Maru, que al equipo. Pues cuéntanos que te vas a Italia también, ¿no? Me voy a Sudáfrica. Sí, a Sudáfrica, sí, cuéntanos esto. Bueno, estoy actualmente haciendo mi máster en sostenibilidad. El programa se llama Charmy You y el programa tiene una alianza con 5 universidades, entonces cada semestre rotamos en un país diferente. Estuve en la Universidad de Montpellier, en Francia, ahora en la UB, en Barcelona, y ahora me toca en Pretoria,
donde me mudo. Pues vamos a desearle todos los éxitos, que estudie, que siga preparándose, que siga apoyando. Apoyando y los difundiendo, proyectos, y que sepas sí. que aquí tiene Producciones Pachamama, que estamos aquí en la otra rumbera, que tenemos Rumbera. a Marcelo Renzo Zambrano Puertas, que es uno de los genios iluminados de las producciones. Es decir, si quieres que tu producción sea un éxito, Sí. tenemos que fichar a Renzo Zambrano, ¿eh? Genial, genial. Ahí hablaremos. Así que les pido, chicas, un caluroso y fuerte aplauso para todo el staff de producción de aquí de la Maru y rumbera. al equipo. Muchas El gracias show de a MacGyver, todos. que está desaparecido, le enviamos saludos fraternales desde aquí. Y aquí, a ver, esta cámara, sí, Ñuca, Sucuto, Capis, Pachilunca, Seta, Paquipaz, Cunas, hasta Cascaman, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y hasta siempre. Besos. Gracias a todos. Gracias a Maru y al equipo. Gracias.